Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire por bastante tiempo, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y sobre lo que hay muchísima especulación: la verdad oculta de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. Esa conexión que fascinó a millones, ese torbellino de química en pantalla y fuera de ella, esa historia que muchos querían que fuera real. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y tratar de arrojar luz sobre lo que realmente sucedió, o mejor dicho, lo que no sucedió, o quizás lo que sucedió y luego cambió. Prepárense porque vamos a ir directo a la verdad, o al menos a lo que hemos podido recopilar y analizar. Y antes de que se sumerjan en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Estamos a punto de empezar. Recuerden que Can Yaman y The Method Demir saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkenci Kuş, una producción turca que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Esta serie no fue un simple éxito, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, llevando la magia de las telenovelas turcas a audiencias masivas. La historia de amor entre Kandibit, el fotógrafo aventurero y espontáneo, y Sanem, la aspirante a escritora soñadora y un poco torpe, resonó profundamente en el público. Pero lo que realmente catapultó la serie a la estratosfera fue la química innegable, palpable, entre sus protagonistas. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía que no actuaban, que sentían de verdad. La intensidad con la que Can miraba a Demet, la forma en que sus manos se buscaban, la risa contagiosa de ambos en escenas cotidianas, todo ello creaba una ilusión tan poderosa que era difícil distinguirla de la realidad. Y eso, amigos míos, es lo que hace a una pareja de ficción tan exitosa y memorable. Los fans, al ver esa conexión tan fuerte, tan eléctrica en pantalla, empezaron a soñar con que esa relación traspasara las cámaras. Y vaya si soñaron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de montajes, de teorías conspirativas y de deseos fervientes. La presión social para que fueran pareja en la vida real era inmensa, casi palpable. Se crearon miles de perfiles dedicados a Can Dem, donde compartían cada fotografía, cada vídeo, cada indicio de interacción. Era una comunidad global unida por la esperanza de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Y honestamente, viendo la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban en las entrevistas, era fácil creer que algo más estaba sucediendo. Se les veía muy compenetrados, en entrevistas parecían tener una complicidad especial, a menudo terminando las frases del otro o compartiendo miradas cómplices que disparaban la imaginación de los seguidores. Incluso se rumoreaba que compartían momentos privados, escapadas secretas, y que su amor iba más allá de los guiones. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la verdad empieza a difuminarse entre el deseo ardiente de los fans y la cruda realidad de los hechos. Inicialmente ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y diplomática. Decían que se llevaban muy bien, que tenían una gran amistad, que la química era parte de su profesionalismo y de la magia de la actuación. Y eso es totalmente válido. Muchos actores tienen esa increíble habilidad de crear una ilusión perfecta, de sumergirse en sus personajes hasta el punto de convencerse a sí mismos y, sobre todo, al público. Sin embargo, la especulación no cesó. No importaba cuánto insistieran en que solo eran amigos y compañeros de trabajo, siempre había algo más que alimentaba la llama. Había fotografías que parecían confirmar algo más que una simple amistad, salidas juntos, gestos de cariño captados por los paparazzi en momentos aparentemente privados, declaraciones que, sacadas de contexto o interpretadas con el corazón en la mano, alimentaban la llama de la esperanza. Demet, en particular, era vista frecuentemente con Can, y sus interacciones en eventos públicos o en sus redes sociales siempre generaban un alboroto. Las fotos de ellos juntos, sonriendo, abrazándose, a veces de forma muy natural y afectuosa, eran analizadas milímetro a milímetro por la legión de fans. Se decía que se habían enamorado durante las grabaciones, que habían tenido un romance secreto mientras la serie estaba en emisión, un amor prohibido que solo ellos conocían y que compartían en la intimidad. Las teorías iban más allá, llegando a especular que estaban planeando un futuro juntos, que quizás se habían comprometido en secreto o que incluso vivían juntos. La narrativa que se construyó fue tan elaborada y deseada que para muchos, era más real que cualquier otra cosa. Sin embargo, la vida en el mundo del espectáculo rara vez es tan lineal, tan sencilla como nos gustaría que fuera.
Las relaciones, tanto la ficticia en pantalla como la supuesta real fuera de ella, tuvieron sus altibajos, o al menos, la percepción pública de ellas. Cuando Erkenci-Kus llegó a su fin, esa intensidad de la conexión pública entre Khan y Demet también pareció disminuir considerablemente. Las entrevistas conjuntas se volvieron más escasas, y la energía que emanaban juntos en público pareció atenuarse. Y aquí es donde las teorías se vuelven más complejas y divergentes. Algunos decían que el romance había sido fugaz, intenso pero efímero, que terminó tan pronto como las cámaras se apagaron y las presiones de la industria volvieron a tomar el control. Otros, adoptando una postura más cínica o pragmática, sostenían que nunca llegó a existir un romance real, que todo era producto de una estrategia de marketing muy bien ejecutada, orquestada por la productora para mantener vivo el interés en la serie y capitalizar al máximo su éxito. Esta teoría sugiere que la química fue cuidadosamente cultivada y explotada por razones comerciales. Otra vertiente de esta idea es que simplemente todo era producto de la imaginación colectiva, de un deseo compartido por los fans de ver a esos dos personajes tan entrañables juntos en la vida real, proyectando sus propios anhelos en los actores. Y luego están aquellos que sostienen con firmeza que si hubo algo más que amistad, un romance, pero que por motivos profesionales, personales o de timín, no pudo prosperar o se mantuvo en secreto por un tiempo para proteger sus carreras, ya que una relación entre los protagonistas de un éxito tan grande podría haber sido vista como una distracción o una complicación. Un punto clave que muchos olvidan o prefieren ignorar, ya sea por fanatismo o por simple desconocimiento, es la naturaleza de la fama en Turquía y en el mundo del entretenimiento globalizado. Los actores turcos, especialmente aquellos que logran un éxito internacional tan masivo como Khan y Demet con Erkenci-Kus, están bajo un escrutinio constante e implacable. Cada paso que dan, cada foto que se publica, cada palabra que pronuncian, es analizada hasta el más mínimo detalle y, a menudo, interpretada de la manera que más conviene a quien la analiza. La presión por mantener una imagen perfecta y, a menudo, una vida personal privada, choca frontalmente con la curiosidad insaciable de los fans y los medios de comunicación. Se sabe que las parejas de actores que protagonizan grandes éxitos románticos a menudo son empujados, tanto por sus productores como por el público, a mantener una relación, real o percibida, para capitalizar esa popularidad y mantener la magia viva en la mente de los espectadores. ¿Podría haber sido el caso de Khan y Demet? Es una pregunta que ha rondado en la mente de muchos, una sombra que planea sobre su historia. Analicemos las declaraciones y las acciones a lo largo del tiempo. Si bien al principio, durante el apogeo de Erkenci-Kus, ambos actores eran más abiertos a hablar de su amistad y de lo bien que se llevaban, y sonreían ante las preguntas sobre su supuesta relación, con el tiempo, sus respuestas se volvieron progresivamente más cautelosas y medidas. Las entrevistas conjuntas, donde la química podía ser más evidente, se hicieron menos frecuentes. Sus apariciones públicas por separado, o con otros círculos sociales, empezaron a ser el centro de atención, como si intentaran marcar distancias o reorientar la narrativa. Cuando Demet comenzó a salir públicamente con su entonces pareja, el cantante Oğuzhan Koç, muchos fans se sintieron decepcionados, como si hubieran perdido la esperanza de verla junto a Khan. La noticia de su compromiso y posterior matrimonio fue vista por muchos como la confirmación definitiva de que la relación con Can Yaman era solo una fantasía de los seguidores, un sueño que no se haría realidad. La aparición de Oğuzhan en la vida de Demet parecía cerrar definitivamente la puerta a las especulaciones sobre Khan. Por otro lado, Can Yaman también ha tenido sus relaciones mediáticas, algunas de ellas bastante sonadas. Su relación con la modelo y presentadora italiana Diletta Leotta fue, en su momento, uno de los temas de conversación más candentes en la prensa del corazón, no solo en Turquía sino también en Italia y en el ámbito internacional. Khan, con su carisma y su presencia magnética, atrae naturalmente la atención de los medios. Y esta relación con Diletta, que fue pública y bastante intensa durante un tiempo, fue interpretada por muchos como la prueba irrefutable de que su corazón latía por otras personas y que la química desbordante con Demet Özdemir era estrictamente profesional, un talento actoral para crear una ilusión convincente en pantalla. Sin embargo, no faltan los que creen que estas relaciones públicas de Khan son, en parte, una forma de desviar la atención, de mantener un perfil mediático, o de gestionar su imagen pública tras que sus verdaderos sentimientos podrían estar en otro lado, o quizás ser más complejos de lo que se muestra. Es un juego complejo de percepciones, estrategias y realidades en el vertiginoso mundo de la fama y el espectáculo. Ahora, ¿cuál es la verdad oculta entonces?
¿Qué conclusión podemos sacar de todo este torbellino de especulaciones y de la montaña de información que ha circulado? Creo, después de analizar todos los elementos, que la verdad es que la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir fue, en gran medida, una construcción colectiva. Fue una obra maestra creada por la magia innegable de Erken Cikus, y sobre todo, alimentada por el intenso deseo de los fans de que esa química tan apabullante fuera real, de que esos dos seres tan carismáticos se encontraran también en la vida real. Es posible que haya existido una fuerte amistad, una conexión profesional profunda y una admiración mutua genuina, incluso un cariño especial que traspasaba lo meramente profesional. La forma en que interactuaban, la energía que emanaban juntos, la complicidad en sus gestos y miradas, sugerían una conexión profunda, algo más allá de la mera actuación. Pero la evidencia concreta y concluyente de un romance formal, de una relación de pareja consolidada y duradera, es, en mi opinión, escasa y, sobre todo, ambigua. Si realmente hubieran estado juntos de manera seria y pública, es muy probable que la noticia hubiera salido a la luz de una forma u otra, y que ellos mismos, en algún momento, hubieran decidido hacerlo público o al menos, no habrían negado categóricamente cualquier tipo de relación más allá de la amistad. La falta de confirmación oficial y directa por parte de ambos, sumada a sus posteriores relaciones con otras personas, inclina la balanza hacia la idea de que lo que vimos fue, en su máxima expresión, una química actoral excepcional, una amistad sólida y un profundo respeto profesional, pero no necesariamente un romance profundo y duradero. Es fundamental recordar que los actores son profesionales. Su trabajo principal es vender una historia, hacer que el público crea en el amor de sus personajes, en sus alegrías y tristezas. Y Kanyaman y Demet Özdemir, junto con el talentoso equipo de Erken Cikus, lograron eso de manera magistral. Crearon una fantasía para millones de personas en todo el mundo, una historia de amor tan vívida que era natural que quisiéramos que esa fantasía se hiciera realidad en sus vidas. Pero a veces la magia de la pantalla se queda en la pantalla, confinada a los estudios de grabación y a la edición final. Pensemos también en la presión inherente a la fama. Imaginen estar bajo la lupa constante de millones de personas que esperan verlos juntos, que critican cada una de sus interacciones, que especulan sin descanso sobre su vida privada. Esta presión mediática y social puede ser abrumadora y a menudo dificulta que cualquier posible relación, incluso si existiera, florezca de manera natural y privada. Quizás si algo hubiera existido o estado en ciernes entre ellos, la presión mediática y de los fans, el constante bombardeo de atención y expectativas, podría haber sido un obstáculo insuperable que en lugar de fortalecer, terminó por debilitar o incluso impedir cualquier intento de relación. Entonces la verdad oculta, si es que la hay en el sentido dramático que muchos esperan, es probablemente más sutil y compleja de lo que muchos esperan. No hay una confesión dramática que vaya a salir a la luz ahora, no hay un triángulo amoroso secreto que vaya a explotar en los titulares. Más bien, creo que la verdad reside en la excepcionalidad de su conexión profesional, en la profunda amistad que probablemente se forjó en el crisol de un éxito tan arrollador, y en la forma en que la imaginación colectiva, impulsada por el deseo, convirtió esa energía en el romance que todos queríamos ver. Lo que sí es un hecho innegable y esto es indiscutible, es el impacto que tuvieron juntos en el corazón de los espectadores. Dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca y mundial. Y como hasta el día de hoy, la mera mención de Kanyaman y Demet Özdemir evoca esa chispa, esa historia de amor que para muchos todavía sigue viva en sus corazones y en sus recuerdos. Hemos explorado las diferentes facetas de esta fascinante historia, desde la increíble química que desbordaban en pantalla hasta las innumerables especulaciones y rumores que rodearon su supuesta relación en la vida real. Hemos visto cómo sus carreras han seguido caminos distintos, con sus propios proyectos, sus propias relaciones y sus propios éxitos, lo que parece confirmar que si bien hubo una conexión especial, un vínculo profesional y quizás amistoso muy fuerte, esta no se materializó en una relación de pareja duradera y pública. La verdad, como suele suceder en este tipo de historias del mundo del espectáculo, es probablemente una compleja mezcla de la magia inherente a la actuación, una amistad sincera y profunda y, sobre todo, la poderosa y a veces abrumadora influencia de la imaginación colectiva de los fans. Y hasta aquí llegamos con este análisis detallado de la supuesta verdad oculta de Kanyaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que les haya gustado este recorrido y que les haya parecido tan interesante como a mí desentrañar estas historias del mundo del espectáculo. Siempre es fascinante ver cómo la línea entre la ficción y la realidad se difumina en la mente de los seguidores y cómo las expectativas pueden moldear la percepción de los hechos.
Ahora, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo algo más entre ellos, un romance secreto que se mantuvo oculto, o todo fue parte de la excepcional magia de la actuación y de una profunda amistad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, desentrañando misterios y explorando las vidas de sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Kanye de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Gracias por acompañarme hoy en este viaje, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.